Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase correspondiente al día de hoy. Vamos a ver, recuerden que se les quedaron unos ejercicios de los cuales creo que aún hay duda. Creo que no de los dos, pero vamos, recuerden que les había dejado que ustedes revisaran la parte de cómo obtenemos la media, mediana y la moda para datos que están agrupados, ¿no? Y entonces, pues, vamos a revisar ese tema. Recuerden ya todo lo demás, pues, que estaba en los ejercicios, ya lo vimos, como lo es la desviación media, la desviación estándar, la varianza. También vimos igual media, mediana, moda, pero para datos que no estaban agrupados, en este caso en intervalos, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy la parte de cómo obtener la media, mediana y moda para datos que están agrupados. Igual les dejé unos videos en la sesión pasada, ¿sí? En el apartado de la clase número 6 o semana número 6. Ahí les dejé algunos videos que pues les ayudaban para también aterrizar pues esta parte y que pudieran resolver los ejercicios. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo así explicado paso a paso y después lo veríamos igual en Excel, ¿sí? Y les voy a dejar otro también paso a paso, el cual solo lo vamos a revisar de rápido para que nos dé tiempo. Entonces, prácticamente en la presentación, en las diapositivas, ya les dejé, o bueno, ya se las subí, y tenemos ahí dos ejemplos, ¿sí? Los cuales están paso a paso. Y hoy también vamos a verlo en Excel, ¿no? Para tener media, mediana y moda y que ya tengan ustedes el Excel, ¿no? Entonces, recuerden que para la parte de la actividad, pues ustedes decidían, ¿no? Si enviarlo así en Word, convertido a PDF o así, ¿no? Directamente del archivo de Excel, ¿sí? Entonces ya ustedes verían, ¿no? Ya por ahí revisé alguno, entonces, recuerden también que hoy finaliza pues la primera parte, digámoslo así, ¿no? El primer bloque, hoy es el examen, igual un pequeño examen parcial. Ya se los puse y está abierto. Igual si pueden hacerme favor de corroborarlo. Nada más de que ustedes lo visualicen. El examen tiene una duración, bueno, ahí tiene tiempo limitado, son 3 horas en las cuales pues sí les da tiempo resolverlo. Es igual, yo les pongo una tabla de la cual tienen que obtener la media, mediana y moda, y lo que vimos, ¿no? La varianza, la desviación estándar, la desviación media, ¿no? Entonces son 6 Claro, prácticamente. profe, Adelante. de ese examen, bueno, son 3 horas, pero ahorita, ¿hasta cuándo va a estar abierto? Ah, sí, sí, sí. En cuanto digamos que tú lo abras es a partir de hoy hasta el día lunes, ¿no? Hasta lunes a las 11:59 de la noche, ¿no? Y en el momento que ustedes decidan hacerlo, es decir, si lo deciden hacer hoy en la tarde o en el transcurso de mañana o en el transcurso de lunes, en el momento que ustedes decidan abrirlo, tiene una duración de 3 horas, ¿no? Las cuales son suficientes para poder resolverlo. Profe, y cuándo pregunta, ¿cuántos ejercicios son? Nada más son 4. Bueno, son 3. Uno es para la media, la mediana y la moda, pero en el otro ejercicio solo pongo una tabla de la cual ustedes obtendrían, digamos que en ese ejercicio van 3, ¿no? La desviación media, la desviación estándar y la varianza, ¿no? Igual ustedes pueden pasar la tablita Excel como ustedes lo decidan. En esa última pregunta, la número 4, hay una opción, bueno, no es opción, las 3 primeras sí son de opción múltiple, ¿sí? Esas 3 primeras sí son de opción múltiple, de donde ustedes van a encontrar el valor y van a elegir, por ejemplo, es 5.2, ¿no? La media. Entonces ahí van a elegir entre alguna de ellas, ¿sí? Para que ustedes, pues puedan colocar la respuesta correcta, ¿no? Y en la última, ustedes van a subir el archivito, si es que lo llegan ustedes a hacer en Excel o si lo hacen a mano, pues igual, ¿no? Ahí les puse una foto o archivo, como ustedes quieran enviarlo. La última es para que ustedes puedan enviar la respuesta. No hay opciones, sino para que ustedes envíen la respuesta a través de una imagen Uy, o de un archivo.
Profe, ¿podrías repetir lo anterior? Es que no sé si era la señal que estaba fallando o no se escuchaba. Ok, ok. Sí, bueno, otra vez, ¿no? El examen está abierto a partir de hoy. Si ustedes ya entran pues a la plataforma Moodle, ya tienen que estar ahí. En dado caso contrario de que no lo visualicen o algo así, pues refrescar la pantalla. Y si no, pues ya me mandan ustedes un mensajito y ya yo reviso, pero no tendría que haber problema, ¿no? El examen está compuesto por 4 preguntas. Las 3 primeras son de opción múltiple, en las cuales viene una imagen para cada una y ustedes van a encontrar la media, mediana y moda para los datos agrupados. Eso vamos a dar un pequeño repaso hoy de cómo hacer a través de la tabla, cómo encontrar la media, mediana y moda. Que eso, recuerden, ya lo aplicaron ustedes en los ejercicios que les mandé, ¿sí? Y lo otro, la otra pregunta es una con una tabla también, pero en esa van a encontrar la desviación media, la desviación estándar y la varianza. En esa última pregunta no hay opciones. Lo que ustedes van a hacer es, si es que lo deciden ustedes hacer en Excel o si lo hicieron en, por ejemplo, para rápido, digámoslo así, en Minitab, pues mandan el archivo de Minitab o el archivo de Excel. O si no lo hicieron en ningún programa, ¿sí? Y lo hicieron a mano, pues también sería tomar una foto que esté elegible, que se logre ver, ¿sí? De cómo obtuvieron ustedes la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Y en esa viene un apartado para que ustedes puedan subir, ya sea un archivo o una imagen, ¿sí? ¿Sí quedó Sí, clara esa profe. parte? Ok, perfecto. Sí, ya, ya. Ok, muy bien, ¿sí? Entonces, eso es lo referente a su examen. Y entonces, en cuanto pues finalice esta fecha, que es el día lunes de lo correspondiente al examen, ¿sí? Pues de ahí ya les empezaré a enviar la calificación correspondiente al primer bloque, ¿sí? Y ya entonces continuaríamos igual con el segundo para pues ir avanzando, ¿no? Entonces ahí pues nada más igual estar pendientes esta semana para que ustedes puedan recibir su calificación. En dado caso contrario, si es que no la llegan a visualizar o cualquier cosa, pues a partir del día jueves me pueden ustedes enviar, ¿sí? Algún mensajito, algún correo electrónico o por medio de la plataforma Moodle, igual me pueden dejar ustedes algún mensaje, ¿no? Para que por cualquier situación de que pues no tengo mi calificación o no la puedo ver, ¿sí? Entonces tendríamos esos, pues yo creo que miércoles, jueves, para que no haya pues ningún problema hasta viernes, ¿no? Porque ya el próximo sábado 27 ya se cierra, ¿no? Para que ya no podamos modificar. Entonces, por cualquier detalle, sí necesito que lo puedan ustedes revisar y que pues también me comenten si tienen, bueno, dependiendo de la calificación, pues si hay algún problema de que pues a lo mejor les puse una calificación reprobatoria, ¿no? Y entregaron todo. ¿Sí? Entonces sería cuestión de en esta semana que viene, después del lunes, claro, porque el lunes pues todavía va a estar, se cierra ya el lunes, pueden ustedes todavía contestarlo el lunes, y ya entonces a partir del martes empezaríamos ya a enviar esta parte de las calificaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas respecto a esta parte. No, profe, ya no, gracias. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, pues vamos a continuar con estos ejemplos. Como les estaba comentando, vamos a ver la parte de media, mediana y moda, pero en este caso para datos agrupados, recordando que ustedes también tienen estos capítulos de libro en donde pueden ustedes visualizar y también vienen ejemplos ahí, ¿no? De la media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central, ¿no? Este capítulo 3 ustedes ya lo tienen, ¿sí? Está en Moodle, ya sería cuestión de que ustedes puedan buscar ahí, está completo, ¿sí? Y explicado igual con algunos ejemplos, ¿no? Y vuelvo a comentarles, este libro está también con las opciones o con el software, digamos, de Minitab
y también Excel, ¿no? Sí, entonces vamos a continuar con esta parte para ir viendo, ¿no? Entonces recuerden que mis datos agrupados siempre van a estar en intervalos, ¿no? Como lo estamos viendo en esta tabla que ya vimos y por eso es que ya la tengo aquí llena, ¿no? Me lo pueden dar en distintas opciones, ¿no? Una opción es que me den todos los datos, digamos 1, 5, 20, 30, ¿no? Y que ustedes los puedan pasar a Excel para que sea más rápido, ¿no? Y en Excel pueden ustedes ordenarlos y de ahí pues es más rápido contar, ¿no? Contar la parte de los intervalos de 1 a 10 cuántos hay y así sucesivamente, ¿no? Entonces rápidamente nada más vamos explicando esta parte, ¿no? Las clases nosotros podemos encontrarlas si es que no nos las dan, ¿sí? Igual ya lo habíamos revisado anteriormente. Los intervalos, igual tenemos una fórmula para calcular estos intervalos en dado caso de que no me los den, ¿sí? Si me los dan, pues tiene que estar como esta imagen que estamos visualizando aquí, ¿no? La marca de clase es el promedio de los intervalos, ¿no? Sumar 1 más 10 y dividirlo entre 2, ¿sí? Esta columna de marca de clase nosotros la estamos agregando, no es parte de la tabla de frecuencias, ¿no? La tabla de frecuencias solo es la frecuencia absoluta, que es FI, ¿sí? Que sería esta. Esto sería parte, ¿no? La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Nosotros estamos agregando una que se llama marca de clase, ¿sí? Y esa marca de clase me va a servir para que yo pueda multiplicar con la frecuencia absoluta y podamos encontrar la media aritmética, en este caso para los datos agrupados, ¿no? Por eso es que estamos agregando esta marca de clase, ¿sí? Y entonces habíamos comentado que pues nuestra tabla va a ir creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque después, recuerden, vamos a agregar también aquí otras pequeñas columnas, ¿sí? Que nos van a servir para encontrar la desviación media, ¿sí? La desviación estándar y la varianza, ¿sale? Entonces, por eso es importante ahí, pues, saber también qué es cada cosa, ¿no? Si ya no recordamos, pues, entonces, recurrir a los videos o en este caso a las clases grabadas, ¿sí? O a los ejemplos que se han ido realizando para, pues, poder ir recordando esta parte, ¿no? Entonces, aquí nos falta la parte de la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Recuerden que esos dos son porcentajes, ¿no? ¿Sí? Que vamos a ir viendo cómo es que se obtienen, ¿sale? Entonces vamos a ver media, mediana y bona para estos datos que ya están agrupados, ¿no? En esa tabla anterior. Ahorita vamos a regresar a esa tabla recordando también que les había comentado que estas formulitas nosotros las encontramos en el capítulo del libro que yo les había dejado y aquí la estamos visualizando, ¿no? La primera es de la media aritmética y es sumar todos los números y divididos entre n, ¿no? Si yo tengo datos agrupados, pues lo que voy a hacer es una sumatoria de FI por XI, ¿no? XI que es la marca de clase y FI que es la frecuencia relativa, ¿no? Sí, entonces ahorita vamos a pasar a verlo. También tenemos una fórmula para la mediana, ¿sí? Y también tenemos una formulita para la moda, ¿sí? Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Entonces ahora sí, aquí ya tengo la tabla completa y nada más recordando, recuerden que principalmente me tienen que dar los intervalos, ¿sí? Las clases y la frecuencia absoluta, ¿no? Eso tiene que ir antes de llenar todo lo demás. Si en dado caso de que no venga, pues entonces me tienen que dar todos los datos, ¿no? Para que yo pueda encontrar pues las clases, los intervalos y la frecuencia absoluta, ¿no? Sí, eso es lo base, ¿no? Que tiene que tener la tabla para poder llenar lo demás. Y en dado caso de que no, pues entonces a partir del banco de datos que estemos trabajando o la muestra, entonces pues voy a obtener esto, ¿no? Esta información. Entonces, recordando que la frecuencia acumulada se obtiene pasando el primer dato de la frecuencia absoluta y después ir sumando, ¿no? 6 más 7 nos dan 13, ¿sí? Y 13 más 8, 21, 21 más 6, 27, 27 más 5, 32, 32 más 4, 36, 36 más 4, 40, 40 más 2, 42. Y siempre estos datos
tienen que coincidir. Si estos datos no coinciden y son diferentes, entonces algo hicimos mal. La suma o tal vez alguno de los datos, ¿no? Y el dato total, que va a ser n, pues tiene que ser igual al total de la muestra, al total de los datos con los cuales yo estoy trabajando. Eso siempre lo tenemos que tener presente y pues claro, ¿sí? De que esos, de cómo, como digámoslo así, como ir comprobando nuestra tabla, ¿no? Porque si en la frecuencia absoluta, pues no coincide con el total de mis datos, pues entonces estaría mal, ¿no? Desde ahí ya estaríamos mal, ¿sí? Entonces siempre la sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que ser el total de mis datos que tengo, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Sí? Y aquí tiene que coincidir en la frecuencia acumulada, pues tiene que coincidir ese dato, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, pues son porcentajes, ¿no? La frecuencia relativa son porcentajes de la frecuencia absoluta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos dividiendo la frecuencia absoluta, es decir, 7, entre n, que sería entre 42, ¿no? ¿Sí? N, que es mi total de datos. Por lo tanto, sería, así como lo estamos viendo, sería 7 entre 42, que me darían, perdón, 0.16, ¿no? Y para convertirlo a porcentaje, pues tendríamos que multiplicarlo por 100 para poder tener esos porcentajes, ¿no? Y aquí son 16, 14, 19 y así sucesivamente, ¿no? La suma de la frecuencia relativa, como son 16 más 14 más 19 más 14, más 11, más 9, más 9 y más 4%, me tiene que sumar un 100%, un aproximado, ¿no? En este caso nos da un 96%. ¿Por qué nos da un 96% y no un 100%? Porque estamos redondeando, ¿no? Entonces, por los decimales me pueden faltar, ¿sí? Algunos números para completar el 100%. Pero prácticamente 96, si lo redondeamos, pues sería el 100%, ¿no? También aquí no puede ser que me quede, por ejemplo, 80, porque ahí sí ya es mucho, ¿no? Ahí sí quiere decir que por ahí hicimos algo más, ¿no? O tampoco me puede quedar, por ejemplo, un 120, ¿no? Sí, tampoco puede ser porque entonces algo hicimos mal. Sí me puede quedar a lo mejor de repente, tal vez 101. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta parte 19, a lo mejor era 19.9 y lo pusimos como 20, ¿no? Y tal vez en estos de 9 era 9.7 y lo pusimos como 10, ¿no? Tal vez el 11 era 11.8 y lo pusimos en 12. Entonces sí se puede pasar del 100%, pero también por 101, 102, ¿no? Tampoco puede ser como 120 o así, porque entonces estaría mal, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa también va a haber algunos casos de que sí nos quede el 100% total, ¿no? ¿Sí? Y la frecuencia relativa acumulada, pues es la otra columna, ¿no? De la frecuencia acumulada. Aquí vendría, ¿sí? Y también es la frecuencia acumulada entre n. Entonces, por eso es que el primero, pues nos da igual. También es 7 entre, en este caso, entre mi total que son 42, ¿no? Pero aquí va cambiando, ¿por qué? Porque son 7, 13, 21, 27, ¿no? No coinciden los demás, solo los primeros. Y aquí sí, siempre me tiene que quedar el 100%, o si no tenemos el porcentaje, pues tendría que ser 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el total entre 42, el total es 42, pues prácticamente es el mismo número. Por eso es que nos queda siempre 1 en ese caso, ¿no? Si no me queda 1 o ese 100%, pues entonces estaría mal también, ¿no? Sí, entonces ya sería cuestión ahí de que ustedes vayan pues también revisando esta parte, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para encontrar entonces la media aritmética, pues es la multiplicación de la marca de clase, aquí yo lo estoy poniendo así, por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y entonces, pues, por eso es que estamos agregando, ¿no? Una nueva columna que se llama marca de clase. ¿Por qué? Porque esa me va a servir para que yo pueda obtener la media aritmética. ¿Y cómo vamos a obtener esta marca de clase? Pues multiplicando, ¿no? Multiplicando y dividiendo la parte de los intervalos, es decir, el límite inferior más el límite superior entre 2, ¿no?
Sería aquí 1 más 10 entre 2. Y después tendríamos 11 más 20 entre 2. 21 más 30 entre 2, 31 menos 40 entre 2 y así con todos los demás, ¿no? En este caso, pues ya lo tengo hecho que es 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 y 75.5, ¿no? Son todas mis marcas de clase de todos los intervalos. Ahora, todas esas marcas de clase, pues las voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, una por una, ¿sí? Yo puedo aumentar otra columna en donde yo tenga la multiplicación de XI, ¿sí? Por FI. En Excel, pues sí, así lo tendríamos que hacer porque es muy sencillo. Solo hacemos la formulita de la multiplicación y arrastramos, ¿no? Para que se haga toda la multiplicación, pues, completa, ¿no? Y si no, pues también puede ser, si es que aún no les ha quedado claro la parte de Excel, pues también puede ser a mano, ¿no? Y a mano, pues tendremos que ir multiplicando uno por uno. 5 por 7, 5.5 por 7, perdón, ¿sí? Y entonces, pues ya tendríamos que ir llenando, ¿no? Tendríamos que ir haciendo esto, 5.5 por 7, 15.5 por 6, hasta el último, ¿no? Bueno, el penúltimo acá puse 65.4, pero el último es 75.5 por 4, ¿no? Tendría que llegar hasta el último. Mientras que si yo pongo una columna, pues simplemente aquí voy a ir escribiendo mis resultados y al final, pues hacemos esa sumatoria, ¿no? Aquí yo ya lo tengo, que sería, en este caso, 38.5, 93, 204, 213, 227.5, 222, 462 y 377.5. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí ahora? Pues la sumatoria de esos números, ¿no? Sí, para que nosotros podamos, pues en este caso, sacar o tener más bien esa sumatoria, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya podamos nosotros ir encontrando esta media aritmética. Entonces, una vez que yo ya tenga esa sumatoria, pues tendríamos la parte del numerador, ¿no? Sería esto. ¿Sí? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Solo tendríamos esa parte. Tendríamos que dividir en este caso entre n, ¿sí? Entre n tendríamos que hacer esta división para que me pudiera quedar ya el valor total, ¿no? Entonces, tendríamos que ir sumando 38.5 más 93 más 204 más 213 más 227.5 más 222, más 262, más 377.5, ¿no? Y entonces, pues podríamos ir ya avanzando y aquí yo ya tengo la respuesta que son 1637.5 de la sumatoria de cada uno de estos, ¿no? De la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya lo único que tendría yo que hacer es esa cantidad dividida entre n, ¿sí? N que son 42. Y en este caso me quedaría mi marca de, perdón, mi media aritmética como 38.98, ¿no? ¿Sí? Así es como se hace la media aritmética cuando tengo datos agrupados, ¿no? Entonces voy a agregar una nueva columna que se llame marca de clase y en esa también voy a agregar otra donde esté yo multiplicando XI por FI, ¿no? Una vez que ya tenga yo esa sumatoria, pues voy a dividir entre N, que es la cantidad total de mis datos. En este caso, N es correspondiente a 42, ¿sí? Y entonces, pues simplemente hacemos la división y ya como lo estamos viendo aquí, entonces la media aritmética es 38.98, ¿no? Sí, no sé si hay alguna duda, pregunta, Maribel, Nicolás. ¿Todo bien? Está sencillo, no es complicado. Prácticamente solo es seguir la formulita y si lo hacemos en Excel, pues es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Excel recuerden que prácticamente lo hace de manera automática, ¿no? Solo lo que tenemos que hacer, pues es colocar la formulita como lo hemos venido haciendo, ¿sí? De cada uno y simplemente
pues arrastrarlo, ¿no? Para que nos vaya dando lo correspondiente a cada dato, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con Excel, ahorita lo estoy explicando entonces digamos que a manera detallada cómo es que se obtiene para que ya en Excel pues se haga mucho más rápido, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. Esto sería parte de entonces de la media aritmética. Y la mediana también nosotros la vamos a poder encontrar, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar esta mediana? ¿Sí? Aquí les dejo estos dos, ¿no? Bueno, estas notas, que pues es en dos pasos, ¿no? Uno, pues es encontrar el intervalo que ya les había explicado igual también la semana pasada de la media, ¿no? Entonces, para encontrar ese intervalo, lo que yo tengo que hacer es buscar la posición, ¿no? Que en este caso sería 42 más 1, ¿sí? Dividido entre 2. Una vez que yo ya tengo eso, lo tenemos que ubicar en mi tabla, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta sería mi formulita, ¿no? Mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos fi menos 1 sobre f de i por la amplitud, ¿no? Entonces, esta es la tabla que también tenemos de manera original y aquí es donde tendríamos que ubicar nuestra mediana, ¿no? Como su nombre lo dice, mediana, pues tiene que estar, recuerden que la mediana es el centro de todos mis datos, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo voy a saber cuál es el centro? Ya sé que son 42 datos. Si yo le sumo 1, pues me van a dar 43. Si lo divido entre 2, me va a dar 21.5, ¿no? Pero ese 21.5, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿O cómo voy a saber cuál es el centro? ¿Sí? Pues este punto 21.5, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí, ¿sale? Es en este caso buscarlo en las frecuencias acumuladas, ¿sí? ¿Sí? Y una vez que lo encontramos en la parte de las frecuencias acumuladas, vamos a ver que en este caso nos da o vamos a encontrar esa posición, ¿no? Sí, aquí creo que tengo un pequeño error, es 42 en este caso más 1, que me darían 43. Entre 2 me daría 21.5 y no 24, ¿no? Déjenme aquí reacomodar esta parte. Entonces aquí nos da 21.5, ¿no? Al hacer 43 entre 2 me da 21.5 y por lo tanto mi intervalo sería aquí, ¿no? En la parte de las frecuencias acumuladas. Ahí es donde estaría. Ahorita voy a ir reacomodando todo lo demás porque sí ahí tuve un pequeño error, ¿no? Entonces, ese intervalo va a ser ahora, ¿sí? Es 21.5 la mitad y entonces lo voy a buscar o lo voy a ubicar en la frecuencia acumulada, ¿sí? Y ya que yo lo ubiqué, pues entonces todo ese intervalo, ¿sí? Sería mi intervalo de la mediana, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahí para que se vea un poquito más grande. Y entonces lo que restaría pues simplemente sería sustituir los valores, ¿no? Aquí va a cambiar. El límite entonces, el límite inferior, ¿sí? Sería aquí 21. También algo importante, ¿no? Ya que ubicamos este valor, aquí es 21, ¿sí? Ya que ubicamos este valor de 21.5, por ejemplo, aquí pues me dio 21.5 y como es 0.5 se puede redondear hacia abajo, que en este caso sería 21. Pero si me hubiese quedado 21.8, por ejemplo, o 21.9 o 22, como no hay, ¿sí? Como no hay un 22, se toma el siguiente y entonces sí sería el 27, ¿no? Sí, pero en este caso, pues vamos a dejarlo en la parte de 21, ¿sí? En ese 21 vamos a nosotros a colocar este intervalo, ¿sí? Que sería de la mediana, ¿no? Y entonces, pues vamos a reacomodar aquí. El límite inferior aquí sería 21, ¿sí? Después tenemos 42 entre 2, que sería n entre 2. Y aquí tenemos la frecuencia, F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Sí? Pero tenemos aquí este pequeño subíndice que dice I menos 1. No significa que le voy a restar un 1
al 27, ¿no? Sino que sería el anterior, que en este caso entonces sería correspondiente a 13, ¿sí? Y FI, ¿sí? FI pues sería en este caso la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta en donde se está encontrando. Entonces en este caso mi frecuencia absoluta es 8, ¿sí? Y la amplitud pues vamos nosotros a encontrarla de contando, ¿no? 21, ¿cuánto le tengo que sumar a 21 para que me dé 30? Pues en este caso sería 9, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Y entonces pues vamos continuando con las demás operaciones, ¿no? Vamos aquí a componer esta parte. Entonces acá dijimos que era 21, ¿sí? 42 en este caso, entre 2 ya sabemos que es 21, menos, aquí, menos 13, ¿no? Aquí sigue siendo 8, ¿sí? Y entonces aquí igual vamos a reacomodar esta parte, ¿no? Dijimos que era el de acá arriba. Y entonces sería 21 menos 13 me va a quedar como 8, ¿sí? 8 octavos, ¿sí? Por 9, ¿sí? Hasta ahí igual si ustedes tienen alguna duda, pues me van ustedes comentando, por favor, para que podamos nosotros ir avanzando y que todo vaya quedando claro, ¿no? Entonces vamos a continuar acá, igual voy a corregir esta parte, ¿sí? Entonces, ya que vamos aquí, pues tendríamos que hacer las demás operaciones, ¿no? Estas demás operaciones, pues me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? 8 entre 8, pues en este caso me va a dar un 1, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a dejarlo como 1, 1 por 9, pues me darían 9, ¿sí? Y 21 en este caso más 9 me van a dar 30, ¿sí? Entonces aquí pues ya tenemos la mediana, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos continuando con esta parte. Esto sería entonces lo correspondiente a la mediana, ¿sí? Ya tenemos entonces, si también no quedó algo claro, pues me van ustedes comentando, por favor, ¿no? Entonces voy a regresarme nada más rapidísimo a esta parte de lo que encontramos, ¿no? Es la media aritmética es 38.98, ¿sí? Y aquí vamos entonces con la mediana, ¿no? Ya vimos primero, recuerden que primero ubicamos la posición, que en este caso sería 21, ¿sí? Una vez que encontramos la posición, pues marcamos todo el intervalo para saber cuál es o cuáles son los números que yo voy a utilizar. Una vez que ya tengo esa parte, pues voy llenando mi fórmula, ¿no? ¿Sí? Con el límite inferior, que en este caso colocamos 21, n entre 2, ya sabemos que es 42 entre 2, menos f, por eso tiene ahí también importante visualizar, tiene una f mayúscula, ¿no? Como es f mayúscula, pues sabemos que se refiere a la parte de la frecuencia acumulada. Y entonces vamos a colocar el anterior a 21, que en este caso sería 13. F minúscula es la frecuencia absoluta, por eso estamos colocando 8. Por 9, 9 sería la amplitud, ¿no? Y por la prioridad de operadores, pues primero vamos a resolver, en este caso, lo que está en la fracción, ¿no? Primero entonces, 42 entre 2, que nos da 21, 21 menos 13, que nos da 8, ¿sí? Y 8 entre 8, en este caso, que nos da 1. 1 por 9 es 9 y 21 más 9 me dan 30, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar entonces, esto ya fue, ya tenemos la media aritmética, la mediana, y vamos a ver ahora la moda, ¿no? Esta moda que también, bueno, ahí en el libro vienen estos FI como triangulitos, ¿no? Si ustedes visualizaron esa pequeña fórmula, ahí nos los da por medio de unos triangulitos, pero ya sería cuestión de completarla para tenerla completa, ¿no? Dice aquí, para estimar la moda se siguen los siguientes pasos. Igual primero, así como la media, tenemos que encontrar el intervalo modal, ¿no? O el intervalo de la moda. Recuerden que la moda es el número que se repite más. Por lo tanto, tenemos que buscarlo con donde está la frecuencia absoluta, ¿no? El más grande, ¿sí? Entonces, en este caso, venimos a la frecuencia absoluta, ¿sí? Y vamos a buscar el más grande, ¿sí? En este caso, el más grande es 8, ¿sí? Ese es mi número mayor, el 8, ¿sí? ¿Qué pasaría si tenemos 2? Por ejemplo, que aquí el mayor sea 6, ¿sí?
Recuerden que cuando yo no tenía datos agrupados, es decir, voy aquí a hacer un pequeño paréntesis, digamos que si yo tuviera 1, 1, 3, 3, 3, 4, coma 4, ¿sí? Recuerden que la mediana, pues ya sabemos que es el que está en el centro, ¿no? Que en este caso sería el 3, ¿no? Pero para la moda, pues en este caso va a ser el mismo porque es el que se repite más, ¿no? ¿Sí? 3 y 3, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo 2, por ejemplo, que el 4 también aquí, pues tendríamos entonces el 3 y el 4. En la mediana, cuando me quedaban 2 en el centro, si ustedes recuerdan esa parte, se sacaba el promedio, ¿sí? De esos dos. En este caso no se obtiene el promedio. Aquí tenemos 3. Aquí, por ejemplo, para la mediana tendríamos el 3 y el 3, ¿no? Tendríamos que sacar el promedio de esos dos números para la mediana. Pero si en la moda tengo 2, pues serían esos 2 parte de lo correspondiente a la moda en los datos que no están agrupados. Pero aquí, por ejemplo, igual entonces tendríamos que ver pues cuál de ellos tomar, ¿no? En este caso, pues 8 es el más grande y solo hay uno. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 6 y 6, pues podríamos tomar el de arriba o el de abajo y nos tendría que dar pues el aproximado, en este caso, ¿no? A la moda, ¿sí? El número correspondiente a la moda, tomando cualquiera de esos dos, ¿no? En este caso nada más tengo uno y nos vamos a quedar con ese, ¿sí? Entonces mi intervalo correspondiente a la moda, pues sería todo eso, ¿no? Igual, simplemente vamos a seguir esta pequeña fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces la tendríamos de esta manera, ¿no? Igual, es FI, ¿sí? F minúscula, por lo tanto es la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta, pero tenemos aquí un subíndice que es I menos 1. Por lo tanto, sería el anterior a la frecuencia que yo ya tengo, ¿no? Que en este caso es 8, el anterior sería 6, ¿no? Y entonces, aunque la fórmula se ve un poco extensa o muy larga, digámoslo así, se repite, ¿no? Esto de acá, ustedes tal vez lo puedan encontrar con paréntesis, es lo mismo, ¿no? En el libro vienen unos triangulitos, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ese triangulito tiene un valor, ¿sí? Entonces aquí tenemos 8, 8 menos 6 y se repite para el denominador, ¿no? 8 menos 6 más, ¿sí? Y aquí tenemos más, ¿no? Aunque aquí coincida en 6, pero es el siguiente, ¿no? Entonces vamos a tomar el número siguiente. Aquí coincide que es 6 y estamos tomando también el anterior, que en este caso sería 6 y 6. Por eso es que me queda 8 menos 6 y 8 menos 6, ¿no? Pero va a haber algunas ocasiones en que no coincidan y que me dé un número diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese caso, para la fracción que tenemos, pues coincide, ¿no? El límite inferior en este caso sería 21, ¿sí? Y la amplitud ya sabemos que es 9, ¿no? Entonces 8 menos 6 para este caso nos da 2, ¿sí? Y entonces pues ese 2 también lo repetimos en la parte de los denominadores, ¿sale? Y por prioridad de operadores, pues primero vamos a hacer lo que tenemos en esta fracción, ¿sale? Y entonces tendríamos 2 más 2 me daría 4. 2 entre 4 me daría 0.5 y ese 0.5 lo voy a multiplicar en este caso por 9, ¿sí? 0.5 por 9 que me daría 4.5, ¿sí? Y le sumamos el 21 que me daría entonces 25.5 y ya tendríamos entonces lo correspondiente a la moda, ¿sí? Entonces ya vimos media aritmética, mediana y moda, ¿sale? Esos ya entonces igual ustedes los van a tener para que puedan ustedes irlos resolviendo, ¿no? Irlos visualizando, ¿sí? Igual para que, bueno, ya me entregaron por ahí algunos ejercicios y están correctos, ¿sí? Solo era para aclarar esta parte y también que la pudiéramos revisar, ¿no? Aquí les dejo otro ejemplo, ¿sí? También ya completo de esta parte, ¿no? De lo que es correspondiente a la media aritmética, que es muy sencillo, ¿sí? Nada más rápidamente, entonces sería XI por FI, la suma de esa columna, dividido entre el número total, que en este caso son 21, y nos da 9.8, ¿no?
Después de esta misma vamos a obtener la mediana, que como ya vimos es hacer, ¿no? Primero ubicar nuestros datos, que en este caso sería 21 más 1, que nos dan 22, entre 2 me darían 11, ¿sí? Igual como la anterior, aquí ya es diferente, ¿no? Porque no tenemos un 11, tengo 3, 8, 14, 18 y 21. No hay un 11, entonces, como no hay un 11, no podríamos sacar la mediana, o qué tendríamos que hacer. Siempre vamos a buscar el número que continúa. El anterior, pues sí había un 21. Pero en este caso pondríamos el número siguiente, el número mayor, que en este caso sería 14, ¿sí? No hay un 11. Si hubiese, por ejemplo, un 12, pues tomaríamos el 12, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hubiese un 10, yo no puedo tomar el 10, tiene que ser el número siguiente, ¿sí? Que en este caso sería 14, ¿no? Entonces ahí sí visualizamos, pues es diferente a lo anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos revisando pues esta parte. Igual tendríamos todo ese intervalo, que sería el intervalo de la mediana, y entonces lo mismo, ¿no? Tendríamos que ir sustituyendo nada más nuestros valores, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Aquí se los voy dejando paso a paso para que ustedes puedan revisarlo con calma y puedan ir dándole la solución, pues en este caso a sus ejercicios, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Ya que ubiqué el intervalo que yo tengo de la mediana, pues voy a tomar el límite inferior, que en este caso sería 8, ¿sí? Después, pues ya sabemos 21 entre 2 menos de la frecuencia que yo tengo acumulada. Recuerden que como tiene un subíndice y menos 1, pues es el anterior, ¿no? Por eso es que estamos poniendo 8. ¿Sí? Entre FI, es decir, la frecuencia absoluta que ya tenemos aquí, ¿no? Y la amplitud es 4, 8 más 4 me dan 12, que es el otro numerito que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues vamos haciendo estas operaciones, 21 entre 2, ¿sí? Aquí, nada más, igual déjenme, no, si está correcto, 21 entre 2 es 10.5, ¿no? Menos 8. Y entonces, pues ya podemos ir avanzando aquí, ¿no? 10.5 entre 8 me da 2.5 entre 6, pues me daría 0.41 por 4, 1.64 más 8, me quedaría 9.64 y esa sería la mediana, ¿no? Sí, eso sería lo correspondiente a la mediana, ¿sí? Entonces, pero primero tenemos que ubicar este intervalo para que nosotros podamos obtener los datos que necesito para poder sustituir en mi fórmula, ¿no? Y recordando que pues lo más sencillo es la media aritmética, porque solo es una suma y división entre el número total, ¿no? De los datos que ya tenemos y que con los cuales estamos trabajando, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, para encontrar la mediana, primero tengo que encontrar la posición, ¿sí? Una vez que ya tengo la posición, entonces a todo eso le voy a llamar intervalo de la mediana, ¿sale? Y entonces ya con esos datos yo puedo ir sustituyendo para encontrar mi resultado, ¿sí? Y para la moda, pues igual, ¿no? Recordando que es el número que se repite más, pues por lo tanto, entonces va a ser en la frecuencia absoluta, ¿sí? En esta frecuencia absoluta yo voy a poder resolver pues esta parte, ¿no? Y entonces aquí también voy a buscar el número mayor, que en este caso sería el número 6. Ya que tengo esa parte, igual, ¿no? Todo ese intervalo sería intervalo de la moda o intervalo modal. Y una vez que ya nosotros lo encontramos, pues vamos sustituyendo las operaciones, ¿no? Para que podamos encontrar este resultado, ¿sí? Y aquí pues ya lo tengo desglosado, ¿no? Recuerden acá, ¿no? FI, por eso aquí también tenemos esta parte de XI, F minúscula con I, F mayúscula con I, HI y H mayúscula con I, ¿no? Eso es importante y se los había comentado. ¿Por qué? Porque desde ahí yo puedo ir visualizando cada dato, ¿no? Entonces, si me dice o si ya no me acuerdo, pues entonces voy y digo, ah, pues es FI, ¿no?
Entonces vengo y busco y aquí lo tenemos, ¿no? Esto es FI minúscula, ¿sí? Todas son minúsculas. Y entonces, pues, sería 6, ¿no? Y lo colocamos, que sería este de acá. Después dice F y menos 1, es decir, el subíndice menos 1, el anterior, ¿sí? Y entonces por eso es que estamos colocando este 5. Y se repite en la parte del denominador, 6 menos 5. Y aquí también, por eso les comentaba hace rato, que el ejercicio anterior coincidían los números, pero por ejemplo en este caso, pues ya cambia, ¿no? Y entonces vamos a tomar el siguiente, porque ahora tenemos el subíndice y más 1, que sería este 4. ¿Sí? Este 4 que estamos viendo aquí. Entonces sería 6 menos 4, ¿sale? Y entonces, pues ya nosotros podemos trabajar con esto. 6 menos 5 nos da 1. El de abajo, pues es igual. 6 menos 4 son 2. Por lo tanto, sería 1/3. Y ese 1/3 por 4 me daría 1.2 más 8. Pues me quedaría 9.2, ¿no? ¿Sí? Y la anterior nos quedó como 9.64 y la media aritmética 9.8, ¿no? Recuerden que todos están como en un cierto rango, ¿no? Es un aproximado, o todos se acercan un poco, ¿no? Sí, entonces tienen ustedes estas diapositivas ya las tienen ustedes para que puedan revisarlas y podamos entonces a quien le falte la parte de la tarea, pues puedan ustedes entregarla pues a la brevedad posible, ¿no? Sí, y vamos también a verlo perdón, íbamos también a resolverlo en Excel, pero por el tiempo, no, ya no es, ya no nos va a alcanzar para que nosotros podamos resolverlo, ¿no? En Excel, nada más rápidamente lo voy a abrir. Recordemos que en Excel, pues es muy sencillo, porque ahí, bueno, nos quedaría mucho más rápido, porque pues ahí ya voy colocando ya la tabla ya la tenemos, ¿no? Sí, ya simplemente es, bueno, en su caso tendrían que ponerla, ¿no? Pero si ya la tenemos, entonces, pues ya nada más vamos agregando nuestras columnas, ¿no? Entonces este archivito también se los voy a colocar para que puedan ustedes hacerlo, ¿no? Sí, aquí como estamos encontrando la media, mediana y moda, pues no necesitamos las otras columnas para encontrar la parte de la desviación media, la desviación estándar y demás, ¿no? Sí, entonces aquí a partir de esto, pues yo ya puedo encontrarlo, ¿no? Y es muy sencillo, por ejemplo, para la media aritmética, que es como lo más rápido, pues sabemos que es la multiplicación de XY, aquí lo voy a poner así, ¿sí? De XY, aquí vamos a ponerlo, XY, multiplicado por FI, ¿no? Y entonces, por eso le digo que es más sencillo, porque simplemente ponemos aquí la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Ok, aquí hay un pequeño errorcillo nada más, ¿sí? De los números, ¿no? Entonces, pues en este caso, es como les comento muy rápido porque simplemente lo que hacemos es, pues, esta fórmula, déjenme ver si ya lo toma aquí. Ok. ¿Sí? No lo está colocando porque como la copié de las diapositivas, no jaló los números, ¿no? Entonces tendríamos que volver aquí a como a reescribirlos para que pueda hacerlo, ¿no? 17, 5, 22, 3, nada más rápidamente, 27, 5, 32, 2, 37, 3, 42, 4, ¿sí? Y ahora sí, ya lo tendría que hacer, ¿no? Ya lo tenemos acá, ¿sí? Ya lo tenemos ahí. Y entonces, pues es más rápido, ¿no? Aquí también, si no quieren que les salga esos puntitos, venimos a esta parte, a más formatos de número y vamos a ponerle con 0 decimales, ¿no? Que solo sean enteros, ¿no? Y aquí, pues ya nada más tendríamos que hacer la sumatoria, ¿sí? De todos estos números, ¿no? Una vez que ya los hicimos, pues hacemos esto, la sumatoria. Y una vez que ya tenemos esa sumatoria, pues dividimos, ¿no? Esta cantidad entre n, que son los 30. Y ya tendríamos aquí, ¿no? Pues en este caso, mi media aritmética sería 22.83, ¿no?
¿sí? Esa sería la media aritmética, ¿no? Entonces ya vimos que aquí, pues es muy sencillo. Y después, pues ya nada más tendríamos que ir siguiendo las formulitas que aquí tenemos, ¿no? Para que podamos hacer la mediana y la moda, ¿no? Sería utilizando esas formulitas y pues haciéndolo paso a paso, ¿no? Entonces, ya sería cuestión nada más de que ustedes decidan o puedan ustedes hacer los ejercicios que ya les había comentado desde la clase pues anterior, ¿no? Que se les quedaron a ustedes, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, comentario en este momento, ¿sí? Nada más para ir recalcando, por favor, quien pues aún falte por entregar la parte de sus trabajos, pues lo hacemos a la brevedad posible, ¿sí? Antes del día miércoles para que también se pueda, bueno, entre lunes, martes, para que yo pueda ya ir obteniendo sus promedios. Quien ya los mandó, pues hacemos caso omiso y nada más esperamos la calificación, ¿no? Y bueno, hacer y realizar el examen, que sería, el examen sería como la última actividad de este primer bloque y pues ya empezar con el siguiente, ¿no? Sí, y pues no sé si tengan dudas, preguntas, Maribel, Nicolás. Profe, no, no sé bien entonces, dos actividades y el examen con lo que evaluaría este primer parcial. Efectivamente, solo sería esa parte la que tendríamos para poder evaluar este primer parcial. Y ya en Ujú. el siguiente, pues ya empezaríamos. Bueno, hoy no dejé ninguna otra actividad más que el examen, ¿sí? Para que lo puedan ustedes realizar. Ok. De hecho, hay como unas dos actividades son dos actividades las que hay pendientes. Bueno, están marcadas, ¿no? Yo creo Sí, que es en la sí, semana 1 y 2, algo así. sí, sí, solo son esas dos, pero Esas recuerden dos que y ahorita el examen, ¿no? El que comenta. efectivamente, son esas dos y el examen, nada más que recuerden que la dos está un poco extensa, ¿no? Porque ahí son del tema de, bueno, de media, mediana y moda para datos agrupados y también la desviación media, la desviación estándar y la varianza, ¿no? Son varios ejercicios de ahí, aunque nada más son dos, pero en la actividad dos sí son varios ejercicios, por eso se los dejé para que lo hicieran, creo que puse ahí 2 semanas, algo así, no recuerdo. Sí, pero sí la actividad 2 está un poco, bueno, no larga, pero sí son varios, ¿no? Entonces ahí ya ustedes igual, la actividad 2 ustedes deciden cómo hacerla, ¿no? Y directamente en Excel y me mandan el archivo de Excel, ¿sí? O lo acomodan en Word, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Pues si no hay Ah, dudas ni preguntas, bueno, adelante, ok, Nicolás. maestro. ¿Sí? Sí. No, sí, está bien. No, está, Ok, pues, échale galleta ahí para sacar eso. perfecto, muy bien. Cualquier cosa que se lleguen ustedes a aturar, tienen ahí mis datos, mi correo, ¿sí? Igual a través del Moodle pueden ustedes dejarme algún mensaje, yo lo estoy checando constantemente y más en esta semana que ya es de evaluación o mi número no lo tienen, pero tienen ustedes ahí el Messenger, también es como mensajes como más directos, digámoslo así. También pueden ustedes hacerlo directamente de ahí, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes mis datos para cualquier cosa que llegara a suceder o un correo, también el correo lo reviso a cada momento, Venga, ¿sí? profe. Adelante. Entonces, ya resumiendo, tanto el examen como las dos prácticas que tenemos chance hasta máximo, ¿qué día? El examen sería el lunes. Yo creo que sería hasta ese día, muy tardado, sería el día martes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que revisarlos y sacar su calificación, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces, Ujú, pues, y solo tenemos la siguiente semana. Bueno, digamos que para que ya pueda yo enviárselas y también ustedes puedan verla, ujú. yo se las mandaría a partir de miércoles, jueves, ¿sí? Y ya si hay alguna duda o algo así, pues también puedan ustedes decirme, porque si lo dejamos todo para el final, pues sí ya no nos va a dar tiempo, ¿no? O que yo pueda revisarlo, o que pueda decirle, miren, este estuvo mal, y así, ¿no? Entonces sí es importante, como ya eh, que no le dé tiempo, sería hasta el día martes, ¿no? Ya algo muy extremo, ¿no? Sí, y si no, pues también puede usted escribirme un correo de pues estoy ya enviándoselas o estoy ya terminando y se las envío el miércoles, ¿no? Ya sin falta. Pero sí ya tenemos ahí como algo, ¿no? Que donde usted me está avisando. Y si no, ya les digo, el examen se cierra el lunes, ¿sí? Ese sí se cierra el día lunes, pero ya como máximo las actividades serían martes, ¿no? Por favor.
Ok. De ahí no tenemos problema con fechas, ¿verdad? Porque que marque como vencida o eso, ¿no? Sí las va a marcar como vencidas porque ya caducaron, ¿no? Pero por eso estamos ahorita aclarando esta parte y voy a ver ahorita la posibilidad para extender el tiempo, ¿no? Ok, Pero de Ok. los que ya las subimos ya no hay problema. Sí, no hay problema. Los que ya la subieron no hay ningún problema. Ok, profe, gracias. Perfecto. Por nada, pues entonces que tengan bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. ok. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Bueno, Gracias. Adiós. adiós.